¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera sesión virtual de este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a revisar concretamente Apología por la Historia, una obra publicada originalmente por Marc Bloch en 1949. Bueno, hay muchas reflexiones en torno al tema, pero antes un poco vamos a situarnos. Conocimos los conceptos centrales de las ciencias sociales en su acepción metodológica, posteriormente los métodos de control y con Karl Popper, con la sesión anterior, revisamos concretamente los mecanismos de falsación, los criterios refutacionista, verificacionista, entre otras cuestiones. Vamos ya a entrar en materia, vamos a entrar en contenido. El propósito de este curso también es brindarles una ojeada, una especie de visión panorámica de lo que son las ciencias sociales. Y uno de los principales textos que nos interesa tratar con ustedes es precisamente este texto, Apología de la Historia, algunas reflexiones al respecto. Sabemos que un método de control de las ciencias sociales es la historia. ¿Qué es entonces la historia? O mejor dicho, la pregunta que hace el propio Bloch, ¿para qué sirve la historia? El problema que se plantea es nada menos que el de la legitimidad de la historia. El espectáculo de las actividades humanas, dice Marc Bloch, que forma su objeto particular, está hecho más que otro cualquiera para seducir la imaginación de los hombres. Es un esfuerzo para conocer mejor una cosa en movimiento. Frente a la inmensa y confusa realidad, el historiador tendrá que señalar: no se trata de una elección cualquiera, sino de una elección de historiador. Ese siempre es un auténtico problema de acción. Hasta aquí la reflexión que hace Bloch. Aquí hay que rescatar varias cosas. En principio, la historia no es ese conocimiento del pasado que se queda en el pasado y que jamás regresa. La historia es el conocimiento del pasado que de alguna manera, de manera directa o indirecta, persiste en el presente. Esa es concretamente la historia. La historia se encuentra, es una categoría en movimiento, porque lo que hace posible la historia es la acción y la interacción de los hombres. Dejemos de pensar la historia como el mausoleo, como esa cosa que está fija, como esa cosa que hay que aprenderse de memoria. La historia es movimiento, la historia es interacción, y lo más importante, la materia prima de la historia son los hombres, las interacciones, las decisiones que tomaron y cómo esas decisiones, esas interacciones, esos cursos de acción, pues persisten en nuestro presente, configuran de alguna manera nuestro presente. Cuando se trata de investigar en torno a las ciencias sociales en su configuración histórica, pues habría que revisar concretamente hechos específicos, hechos concretos, de acuerdo a una materia específica de investigación, a un campo de investigación. Nos dice Bloch, eso constituye toda una elección de historiador, es decir, cómo dos variables interactúan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el presidente y el Congreso, ¿cuáles han sido las interacciones? Hoy esta grabación se está realizando precisamente en el día en que se firma el Acta de Independencia del Primer Imperio Mexicano. ¿Cuál ha sido la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante el Primer Imperio, durante el Segundo Imperio, durante la República Restaurada o a partir, ya estamos prácticamente a unos cuantos días, de celebrarse la apertura del Congreso, de las sesiones del Congreso Constituyente de 1916-17? Si mal no recuerdo, los diputados constituyentes de la Carta Magna del 17 empiezan a trabajar este documento a finales de la segunda quincena de octubre, ya prácticamente a unos días de celebrarse este centenario de este Congreso Constituyente. Bueno, ¿cuál ha sido la relación entre el presidente y el Congreso a lo largo de estos periodos de tiempo? Eso constituye una elección de historiador. O perfectamente podemos cambiar las variables. ¿Cuál ha sido la relación entre el presidente y el judicial en la Suprema Corte de Justicia? Exactamente durante el Primer Imperio, durante el Segundo Imperio o durante la República Restaurada o a partir del régimen constitucional de 1917. Eso es la historia. Son variables a seleccionar, interacciones a seleccionar, y esto, pues por supuesto, para explicar siempre un presente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué nos sirve comprender la relación entre el presidente y el Congreso, entre el Ejecutivo y el Congreso durante el Primer Imperio? ¿De qué manera puede explicarnos nuestro presente? Hay continuidades, hay rupturas, hay mucho de estas relaciones que aún persisten en los diseños constitucionales posteriores.
Por ejemplo, durante el Congreso Constituyente del 23-24 se decidió por una república bicameralista. Ese diseño lo recoge precisamente la Constitución de 1917. ¿Es la historia una ciencia del pasado?, se pregunta Marc Bloch. Me parece una forma impropia, dice Bloch, de hablar. Por historia debe entenderse todo estudio de un cambio de duración. El objeto de la historia es el hombre, esencialmente los hombres. La historia quiere aprender en el sentido de asir, aprender a los hombres. Allí donde huele la carne humana, sabe que está su presa. A la historia le encantan los hombres, pero no los hombres en abstracto. Ojo, siempre hemos dicho los hombres en plural, no el hombre, que es una categoría abstracta que no tiene fundamento en la realidad, porque en la realidad tenemos la diferenciación radical entre los hombres. A la historia le interesa los hombres, las decisiones que toman, las interacciones que establecen y cómo estas interacciones generan cursos de acción. A eso se refiere con cambio de duración. Cómo generan cursos de acción y cómo esas acciones van cambiando, van configurándose con el paso del tiempo. ¿Qué es la historia?, se sigue preguntando Bloch. La ciencia de los hombres en el tiempo. La atmósfera en que su pensamiento respira naturalmente es la categoría de la duración. Ese tiempo verdadero no es solo un continuo, también es cambio perpetuo. De la antítesis de estos dos atributos provienen los grandes problemas de la investigación histórica. La historia es eso, la atmósfera en que un pensamiento respira naturalmente es la categoría de la propia duración. Por duración entiéndase continuidades y rupturas. El ejemplo que les acabo de poner es perfecto. No se recoge una república de carácter federal bicameralista, sino hasta la Constitución de 1917. Tuvieron que pasar muchos experimentos y diseños constitucionales, las 7 leyes del 36, la ley orgánica del 47, el Congreso Constituyente del 42, la Constitución de 1857, el constituyente que retoma esta república bicameralista me refiero a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como parte fundamental del legislativo, pues es precisamente 1917. Aquí hay una duración, una continuidad y al mismo tiempo una ruptura con aquellos constituyentes que no retoman este diseño. Seguimos con Bloch. ¿Creemos pues comprender a los hombres si solo los estudiamos en sus reacciones frente a las circunstancias particulares de un momento? La incomprensión, dice Bloch, del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es quizá menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe absolutamente nada del presente. Si yo fuera un anticuario, dice Bloch, solo me gustaría ver las cosas viejas, pero soy un historiador y por eso amo la vida. Esta facultad de captar lo vivo es, en efecto, la cualidad dominante del historiador. La historia no tiene que ver con una tienda de antigüedades, donde hay reliquias y donde hay cosas viejas que se empolvan. La historia tiene que ver con las cosas vivas. La historia capta la vida del pasado, pero también la vida del pasado, lo que se llama historia del tiempo presente, la vida del pasado que continúa en un presente siempre incierto y siempre coyuntural. Continúa la reflexión de Bloch. Ocurre que, en una línea determinada, el conocimiento del presente es directamente más importante todavía para la comprensión del pasado. No hay, pues, más que una ciencia de los hombres en el tiempo, y esa ciencia tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con los vivos. No se puede explicar el presente si no recurrimos al pasado. La ciencia es un acto presente. La ciencia social es un acto presente. Ese acto presente siempre nos remite a un pasado. Venimos de algún lado. Las interacciones, las variables que nosotros estamos analizando vienen de algún lado. No podemos comprender el presente sin el curso de acción, sin el camino de donde viene ese algo. Ahora, aquí la pregunta es, ¿y cómo acceder a ese camino? ¿Cómo acceder a ese pasado? Bueno, los testimonios son fundamentales. ¿Para qué sirven los testimonios? El historiador se halla en la imposibilidad absoluta de comprobar por sí mismo los hechos que estudia. No podemos hablar de las épocas que nos han precedido, sino recurriendo a los testimonios. El conocimiento del pasado es necesariamente indirecto. Y aquí puede ser el testimonio de viva voz o puede ser el documento. El documento también nos informa, nos conduce a una información testimonial de algo pasado.
Y este es aquí un punto central. Y por eso la historia es, hasta cierto punto, una disciplina de las ciencias sociales, más como método de control que como ciencia en sí mismo, porque el conocimiento de la historia, el conocimiento del pasado, siempre es indirecto. Indirecto, por ejemplo, se acaba de conmemorar septiembre 11, indirecto para todas aquellas personas que estuvieron en ese momento, para todas aquellas personas que estuvieron en la ciudad de Nueva York durante los atentados terroristas, y siempre será indirecto, porque aquellos testigos presenciales, aunque haya sido hace ya algún tiempo, poco más de una década, aquellos testigos presenciales, pues siempre nos darán su punto de vista, lo que vieron. O sea, no necesariamente tenemos que recurrir a la Revolución Francesa, no necesariamente tenemos que recurrir a la Revolución Mexicana para saber que ese conocimiento del pasado es indirecto. Ya difícilmente podrá quedar alguien vivo que haya vivido la Revolución Mexicana, y pues definitivamente ya no queda nadie vivo que haya presenciado la Revolución Francesa. Algo tan simple como hace poco más de una década, septiembre 11, no tenemos que irnos 100 años en el tiempo, tan solo hace poco más de una década. El conocimiento, los testimonios que pueden arrojar las personas que presenciaron ese evento directamente en la ciudad de Nueva York, pues esos testimonios siempre serán indirectos. El testimonio puede ser vivo, puede ser a partir de una declaración, o también puede ser un documento. Toda investigación, nos dice Bloch, sobre cosas vistas, está hecha en buena parte de cosas vistas por otros. Y aquí nos vamos a los documentos. ¿Qué son los documentos? Y Bloch argumenta la primera característica del conocimiento de los hechos humanos del pasado y de la mayor parte de los del presente. Consiste en ser un conocimiento por huellas. Un documento es eso, una huella, la marca que ha dejado un fenómeno. Aquí es la aportación que hace Bloch, es realmente maravillosa, porque Bloch nos dice que absolutamente todos los hechos que ocurren en un presente dejan huellas. Y por supuesto hay huellas relevantes, hay huellas irrelevantes y hay huellas más relevantes que otras. La grabación de esta clase es técnicamente un documento virtual, un documento digital. Hay una huella de que en algún momento alguien pensó en Marc Bloch, precisamente cuando estamos hablando de una clase de introducción a las ciencias sociales. Y esta es una huella, es un documento, es un referente de una manera metodológica de dar clases en la universidad a distancia en el siglo XXI. Imposible esta huella hace 10 años, imposible esta huella hace 15 o 20 años. ¿Qué es el pasado entonces? Un dato que ya nada habrá de modificar. El pasado no se puede modificar. El pasado es un dato, el pasado es un documento, el pasado es un testimonio, el pasado es un curso de acción, el pasado es una duración, una corta o una larga duración, pero que es inmodificable. Ahí está. El conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se transforma y se perfecciona sin cesar. Lo que se encuentra así puesto en juego es nada menos que el pasado del recuerdo a través de las generaciones. Continúa Bloch, las circunstancias que, en este caso preciso, deciden de la pérdida o de la conservación, de la accesibilidad o de la inaccesibilidad de los testimonios, tiene su origen en fuerzas históricas de carácter general. Y aquí, cuando nosotros queremos conocer el curso de acción del pasado, hay que ir a los testimonios, hay que ir a los documentos. Es prácticamente, ya difícilmente queda alguien vivo que haya presenciado de manera directa la Revolución Mexicana. Al menos no creo que quede ya gente que pertenezca a esta primera generación, y si existen, pues son muy contados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los documentos que arrojó la Revolución Mexicana, todo ese largo proceso? Esto es un documento, una huella del pasado, como nos dice Bloch, algo que nos explica algo. Y por supuesto hay documentos más accesibles que otros. Por ejemplo, James Wilkie es un historiador importante que hace estudios sobre el gasto de la Revolución Mexicana, cuánto costó la Revolución Mexicana, cuántos millones, en millones de pesos o en millones de dólares de aquel momento. La accesibilidad a estos documentos es todo un hito, nos dice mucho del proceso.
la investigación es maravillosa, tiene que ver con el presupuesto federal, es una investigación icónica para los historiadores que se produce durante la segunda mitad del siglo XX. Esto, por supuesto, es una investigación de carácter documental. El testimonio es difícil acceder al documento. ¿Por qué? Pues porque no había instituciones, porque una revolución supone una transformación en la base de la estructura política, una gran debilidad de las instituciones y de sus procedimientos. Acceder a los presupuestos, acceder a los costos, pues bajo un débil componente institucional es toda una complicación. El hecho de que se nos complica acceder a esos documentos, a esos testimonios, pues nos dice mucho del proceso que estamos investigando. ¿Qué es la crítica? La crítica es fundamental para el método de la historia. La crítica, que originalmente en Kant era designada para referirse a un juicio del gusto, no obstante pronto pasó a adquirir el sentido de prueba de veracidad. El historiador, tiene que ver la crítica con los historiadores y con el método de control histórico, mucho. El historiador sabe que sus testigos pueden equivocarse y mentir, pero ante todo se esfuerza por hacerles hablar, por comprenderlos. Y esto tiene mucho que ver con la veracidad de la información de los testimonios y tiene muchísimo que ver con la veracidad de la información de las fuentes documentales. La crítica del testimonio será siempre un arte lleno de sutilezas, pero es también un arte racional que descansa en la práctica metódica de algunas de las grandes operaciones del espíritu. Siempre quedarán, continúa Bloch, las trampas tendidas por los mismos documentos. Algunos imprecisos pudieron ser, por ligereza o mala fe, transcritos inexactamente, otros serán excepcionales. Nos acercamos a un aniversario más, por ejemplo, del 2 de octubre y la imprecisión de los muertos en la Plaza de las Tres Culturas y de las zonas aledañas, pues sigue siendo una materia de investigación para la historia política. ¿Cuánta gente, cuántos muertos, cuántos estudiantes y no necesariamente estudiantes fueron masacrados ese 2 de octubre, esa tarde y madrugada, 2 de octubre, 3 de octubre? La cifra, lo que tenemos son aproximaciones, pero la cifra, los documentos, lo que tenemos a propósito del 2 de octubre es una inmensa literatura, biografía testimonial. Tenemos mucha crónica, tenemos mucho testimonio, pero aún no, o al menos no conozco la obra que tenga un estudio serio sobre historia política en torno a las desapariciones, en torno a las aprehensiones, en torno a muchas cuestiones. No se ha investigado y en buena medida es porque la accesibilidad de estos documentos todavía sigue siendo un hito políticamente sensible. El hecho de que todavía el 2 de octubre y la matanza del 68 sea un hito políticamente sensible, una coyuntura políticamente sensible, nos dice mucho del proceso y nos dice mucho del estado del desarrollo democrático del México actual. ¿Es legítimo hablar de la posibilidad de un hecho pasado? En sentido absoluto, evidentemente no. Solo el porvenir es aleatorio. El pasado es un dato que ya no deja lugar a lo posible. La probabilidad vive pues en el porvenir, pero la línea del presente ha sido, en cierta manera, imaginariamente retirada hacia atrás, de tal modo que es un porvenir de antaño construido con un fragmento de lo que actualmente es, para nosotros, el pasado. No hay posibilidades en el pasado ahí está. Ahí está la coyuntura, ahí está el movimiento del 68, ya no hay posibilidades en ese movimiento. Las posibilidades se encuentran en el futuro, las posibilidades se encuentran en el porvenir. Lo que es aleatorio es lo que ocurra mañana. El pasado ahí está, y ahí está susceptible de ser investigado con estas fuentes, con estas crónicas, con estas fuentes documentales, pero también con todo lo que falta por investigar. Y si ustedes se darán cuenta, la historia del pasado, para tratar de explicar nuestro presente, nos acerca a uno de los problemas centrales de la ciencia social, la configuración y la construcción de la verdad, de las verdades interesantes, como nos decía Karl Popper en la sesión pasada. El historiador está parafraseando a Rank. No se propone más que describir las cosas tales como fueron. Aquí mucho cuidado con las interpretaciones, mucho cuidado con los juicios. Cuando a nosotros nos interesa explicar algo, nos dice un historiador importante, Rank, que en este momento está citando Bloch,
tenemos que explicar las cosas tales como fueron, los hechos justo como fueron. Ese justo se dice fácil, pero es realmente toda una proeza en materia de archivos, en materia testimonial, en materia documental. El historiador no sale nunca del tiempo. Nadie puede estar fuera del tiempo. El historiador no sale nunca del tiempo, pero por oscilación necesaria considera unas veces las grandes ondas de fenómenos emparentados que atraviesan la duración de parte a parte y otras el momento humano en que estas corrientes se estrechan en la intricada maraña de consecuencias. Los procesos ahí están. Prácticamente Bloch lo que está haciendo es una apología de la historia y una anticipación de lo que es el proceso, que es toda una categoría en ciencias sociales. Ahí está la manifestación, ahí está el movimiento del 2 de octubre, el movimiento del 68, pero esto se engarza en una serie de procesos mundiales. Hubo un 68 en Francia, un 68 en Berlín, un 68 en Polonia, una ola de protestas sociales, y esto también se engarza a las protestas sociales de las desapariciones que sigue tan viva en este país como Tlatlaya o Ayotzinapa. Es siempre una madeja de interacciones siempre en un gran proceso. Pensemos la Tierra, más bien la Luna como el satélite de la Tierra, pero la Tierra como parte de una galaxia y esta galaxia como parte de un universo. Reproduce mucho la historia y los procesos sociales este símil astronómico con el universo. Bueno, hasta aquí nuestra sesión de Marc Bloch y como siempre, dudas, preguntas y aclaraciones en el foro abierto exprofeso para estas sesiones. Hasta la próxima.